Bueno, hermanos, de esta manera vamos a iniciar el estudio final de las tres epístolas del apóstol Juan. Sí, en esta oportunidad vamos a cerrar este estudio que ya hemos traído por varias semanas, desde Primera de Juan hasta el último versículo con el que vamos a cerrar esta noche. Ha sido una aventura el poder circular a través de estas tres epístolas. Ha sido edificante el poder descubrir todos los secretos que hay y los consejos bíblicos que podemos encontrar, y también las palabras de consuelo que hemos encontrado en estas últimas semanas viendo el estudio bíblico de las tres epístolas del apóstol Juan. Así que quiero que me acompañe rápidamente a la escritura, a la tercera epístola de Juan, en el versículo o en los versículos del 13 al 15. Versículos del 13 al 15, tercera epístola del apóstol Juan, dice la escritura: Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Vamos a tratar de enfocar nuestra mirada en una porción o en una palabra, en una frase, si quiere verlo así. Es una palabra en hebreo, pero es una frase que el apóstol Juan ha puesto en medio de estos versículos, y es en donde vamos a enfocar el estudio de esta noche. Y hemos titulado este mensaje: que la paz sea contigo. Algunos de ustedes de inmediato ya identificaron esa frase, que la paz sea contigo, y de inmediato también ya le pusieron una palabra hebrea. Pues esa palabra hebrea que usted ya ha imaginado que es de lo que vamos a hablar es la palabra shalom. Shalom. Cuando dos judíos desconocidos se encuentran en la calle y necesitan saludarse por educación los unos a los otros en cualquier parte del mundo, ellos se dicen shalom. Generalmente el que inicia el saludo dice shalom aleichem, y que significa paz sobre vosotros o paz sobre usted. La otra palabra se usa como respuesta a ese saludo, shalom ubraha, que significa paz y bendición. Esta es una frase que viene desde el tiempo antiguo y que ahora siempre se sigue usando y está acuñada dentro de la cultura hebrea. Y la paz sea contigo es una referencia a esta expresión, esta palabra shalom, que en el idioma hebreo puede significar ya sea un saludo de bienvenida o un saludo de despedida. Y no expresa únicamente la ausencia de problemas, no es, solo se refiere a una paz en la cual yo digo, bueno, estoy en tranquilidad porque no me ha pasado nada, sino que es una palabra bien compleja que tal vez no podemos describir con una sola frase diciendo paz. Tal vez se queda corta la palabra queriendo especificar todo lo que la palabra shalom quiere decir, sino la presencia de las bendiciones de Dios en su vida, por ejemplo, es una de las ideas que nos da esta frase. Fueron las primeras palabras que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos después de haber resucitado, cuando Él se presentó a ellos en esa reunión de apóstoles que había, que estaban todos asustados y estaban encerrados porque ya sentían que los fariseos y los romanos venían detrás de ellos. Cuando el Señor se aparece en medio de estos apóstoles asustadizos, lo primero que les dijo fue shalom, que la paz sea en medio de vosotros. Vamos a repasar ese versículo un poco más adelante, pero nos damos cuenta que también el apóstol Pablo, cuando estaba terminando su epístola a los Efesios, termina haciendo referencia a esta misma frase. Lo mismo el apóstol Pedro, terminando su primera epístola, cuando se está despidiendo, hace uso también de esa expresión. El significado hebraico de lo que significa paz, como dije hace unos minutos, es muy diferente a lo que nosotros tenemos en nuestro vocabulario. El vocablo shalom es tan rico que no podemos traducirlo, dijimos, en una sola palabra. Significa todo, completa, en su integridad, una paz completa que llena no solo la mente y nos da paz mental, o no solo llena el corazón y nos da paz en el alma, sino también significa bienestar de todo tipo, incluida la seguridad, la alegría, la plenitud, la buena salud, la prosperidad, la amistad, la paz y la tranquilidad de la mente y el corazón. Es decir, todo lo que contribuya a nuestro bien.
Pero para que ustedes y yo entendamos cuál es la fuente de esta paz, es necesario hacer una pausa y recordar todos los estudios que nosotros hemos hecho en las últimas semanas con respecto a las 3 epístolas de Juan. Y nos damos a dar cuenta indudablemente que esa paz solo puede emanar de Jesucristo. Esas características de la paz que Shalom significa, solo pueden emanar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Solo pueden ser evidencia de la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas y por supuesto de la seguridad de el perdón de los pecados y la vida eterna en Jesucristo. Por supuesto, a consecuencia de nuestro arrepentimiento. Entonces, vamos a ver ahora unos requisitos para que esa paz sea con nosotros. Y usted también lo va a poder reconocer, porque los requisitos que vamos a ver a continuación para que usted pueda llenar su corazón de paz son los requisitos que hemos tocado en las últimas semanas en nuestros estudios de las epístolas de Juan. Usted lo podrá reconocer si ha estado sintonizando estos estudios o si los ha visto en diferido después o un día después. Se dará cuenta que estos son los principios que la palabra ha compartido con nosotros y que si los podemos poner en nuestra vida, llenaremos nuestro interior del Shalom. Entonces, quiero empezar esta parte del estudio recordando las palabras del pastor bautista Alexander McLaren, que dijo: la paz no viene por la ausencia de problemas, sino por la presencia de Dios en nuestra vida. Nunca en la palabra de Dios, en la Biblia, en ningún texto, en ninguna predicación, en ningún estudio bíblico, se ha publicado de que los creyentes en el Señor, los creyentes en Dios, van a estar en una ausencia total de tribulación o en una ausencia total de pruebas. Nunca. Al contrario, lo que hemos aprendido en la Biblia es que Dios dice: les voy a dar fortaleza y voy a estar con ustedes y los voy a acompañar y los voy a ayudar a salir de la tribulación y de las pruebas cuando éste lleguen a su vida. Nunca Dios dijo: no les va a pasar nada, no se preocupen, sino que va a estar con nosotros para enfrentar esas pruebas. Una gran ventaja que tenemos los seres humanos y sobre todo los creyentes es que cuando depositamos nuestra fe en el Creador, en la inteligencia superior, en el Creador de los cielos y de la tierra, en el ingeniero del mundo, como usted lo quiera llamar, a esta persona de Jesucristo, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, cuando eso invade nuestra vida, entonces podemos enfrentar las crisis de otra forma. Hay muchos estudios y artículos que indican que los creyentes, personas de mucha fe, viven más, se enferman menos, porque enfrentan sus problemas desde otro punto de vista, porque no son tan aprensivos en cuanto a lo que está pasando a su alrededor, sino que ejercitan el poder descargar sus necesidades a los pies de Jesús. Pues básicamente de esa paz es la que estamos hablando, y a eso se refería el pastor Alexander McLaren cuando dijo esa frase. Entonces, vamos a ver el requisito número 1 para poder encontrar la paz. ¿Recuerdan ustedes que tocamos este tema hace un rato? Conduzcámonos fielmente al servir a nuestros hermanos en la fe. Hace un par de estudios estuvimos compartiendo acerca de la bendición que es servir a otras personas, y sobre todo dijimos cuando podemos servir y ayudar a personas que trabajan para la obra de Dios, a personas que están sirviendo en la iglesia, que comparten con nosotros el día a día de la fe. Ahí es a donde nosotros nos podemos bendecir. Entonces, como hemos venido viendo en estos devocionales, en ese momento que compartimos este tema, leímos 3 de Juan, versículos 5 al 8. Se los vuelvo a leer una vez más. 3 de Juan, versículos del 5 al 8, dice la Biblia: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Nos damos cuenta que la Biblia nos inspira paz en el momento de decir: has servido a tus consiervos, has estado sirviendo a las personas que se han dedicado
a predicar la palabra de Dios, y a consecuencia de eso Dios reconoce esa acción y nos da paz y nos da tranquilidad, nos da un sentimiento de haber cumplido la misión. Cuando nosotros nos trazamos un proyecto, cuando nosotros nos trazamos una meta, un sueño, y empezamos a quererlo conseguir, a veces nos damos cuenta que es más difícil de lo que pensamos y se vuelve un poco tedioso, pero al final, cuando cumplimos la meta y cerramos ese ciclo y entregamos ese proyecto, sentimos una paz y una tranquilidad. Al día siguiente abrimos nuestros ojos por la mañana y decimos que bueno, que ya no tengo que seguir con mi proyecto, lo entregué y lo entregué bien. Y eso nos da una paz interior. Cuando nosotros participamos del proyecto de Jesús, apoyando ministerios, apoyando personas que están llevando la obra a diferentes lugares, vamos a sentir la misma paz y la misma tranquilidad que nos va a dar a Dios a consecuencia de haber podido apoyar a alguien que estaba saliendo en eso. Vamos entonces a ver esa escena en la Biblia, y yo quiero volverlos a ustedes a hacer entrar en esa escena de la Biblia. Estamos hablando de servir a los hombres y mujeres que apoyan el ministerio y nosotros apoyarles a ellos. Pues cuando el Señor Jesucristo estaba fundando la iglesia humana, cuando Él vino al mundo hecho hombre y empezó a fundar lo que nosotros llamamos en teología como la iglesia primitiva, y primitiva digo porque fueron los primeros fundadores de la iglesia, se hizo de un grupo de servidores de muchas características, podemos decirlo así. Las personas que le siguieron venían de muchos trasfondos familiares, profesionales, de actividades, se dedicaban a muchas cosas y ellos decidieron dejarlo todo por seguir a Jesús. Pero cuando Jesucristo fue capturado, fue juzgado y fue colgado en la cruz, y Jesucristo como persona en su parte humana muere en la cruz del Calvario, ese momento debe haber sido un momento lleno de tribulación para los corazones de todos aquellos discípulos de Cristo. ¿Se pueden ustedes imaginar por un minuto, nada más, por un minuto, el haber compartido 3 años y medio con el Maestro, con Jesucristo, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que había venido al mundo por un tiempo corto, y usted había tenido la oportunidad de trabajar con Él, de aprender de Él, de escuchar sus palabras, de escucharlo, de ver actuar, de ver sanar, de ver hacer milagros? Y de repente, de un momento a otro, se viene una persecución de todos los fariseos, de los romanos, de un montón de gente que estaban queriendo perseguir a Jesús, y lo cuelgan en una cruz. ¿Cómo se sintieron ellos en ese momento? Esta escena que les cuento es cuando Jesucristo estaba enterrado en ese momento, estaba por resucitar, pero no había resucitado todavía. Ese lapso de tiempo de esos 3 días, estos hombres se habían ido a refugiar a un lugar, se habían encerrado, habían pasado a un grupo clandestino en ese momento, porque los andaban buscando para matarlos. Obviamente las personas que se habían encargado de colgar a Jesucristo en la cruz no querían que ese movimiento prosperara, y todo lo que se mencionara de Cristo iba a ser atacado. Pues todos estos hombres estaban temerosos, metidos en un cuarto, habían perdido a su líder y no hallaban para dónde caminar. Estaban tratando de reorganizar sus pensamientos, de volver a echar a funcionar su organización y decir cuál es el paso siguiente que nosotros tenemos que dar. Y estaban ellos pensando todo eso, y por supuesto que estaban orando, y por supuesto que estaban en ayuno, y por supuesto que estaban buscando el rostro de Dios, que es lo que todos nosotros tenemos que hacer en esos momentos de crisis. ¿Y qué tal que cuando estaban en esos momentos de dificultad aparece Jesús? Una vez más, vivo, había resucitado, había vencido a la muerte, y al vencer a la muerte venció al príncipe de la muerte, que es Satanás. Y venció el pecado, y venció la tentación, y venció el dolor, y venció la injusticia, y vencieron muchas cosas el Señor Jesucristo a través de su resurrección. Y de repente les toca la puerta, llega y entra donde estaba esa reunión. Bueno, les tocó la puerta las 2 mujeres que se lo encontraron en el camino y llegaron a avisarles, y ellos no podían creer lo que estas mujeres estaban anunciando, cuando de repente apareció el Señor en medio de esa reunión. Y lo primero que dice es: Shalom,
shalom, esa frase que usted y yo necesitamos. Esa frase que tal vez ahora voy a hablarle a alguien que probablemente se conecte por primera vez, o alguien ha invitado a escuchar este estudio bíblico, pero que no le ha entregado su corazón verdaderamente al 100% a ese que venció la cruz, a ese que resucitó de los muertos al tercer día, a ese cuya sangre se derramó para limpiar sus pecados, que depositando la fe en Él podemos obtener perdón de pecados y vida eterna si hay arrepentimiento. Yo quiero invitarte, si es primera vez que escuchas esto, o es primera vez que te conectas, o es primera vez que alguien te invita, a que puedas depositar tu fe en Jesús para obtener shalom, una paz general dentro de nosotros y con la seguridad de la vida eterna en Jesucristo. Al final de este estudio vamos a hacer una oración que yo quisiera que tú hicieras con nosotros. La oración como tal, guiada por alguien, no salva, eso no salva. Nadie te puede salvar, no te puede salvar ni una religión, ni una iglesia, ni un predicador, ni alguien que comparta la Biblia. Nadie te puede salvar. El único que te puede salvar se llama Jesucristo, es el canal de salvación. Y la oración que vamos a hacer al final es nada más un acompañamiento, te vamos a acompañar en la oración, pero tiene que haber arrepentimiento en tu corazón, tiene que haber perdón de pecados de parte de Dios y tiene que haber esa fe en la vida eterna, para que entonces a cambio de todo eso, entregando la carga del pecado, entregando la carga de nuestra prueba, entregando la carga del desafío que hay adelante en nuestra tribulación, Dios nos dé inicialmente el shalom, una paz completa para tu vida y la seguridad de la vida eterna. Así que no te desconectes, al final haremos esta oración. Vamos entonces a la Biblia, por supuesto, y vamos a encontrar o vamos a describir, vamos a leer ese momento maravilloso en el cual el Señor Jesucristo entra a conversar con sus discípulos. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 22. Evangelio según San Juan, capítulo 20. Ahora que estoy hablando, estoy tratando de realizar y de entender la imagen. La epístola que estamos analizando y que estamos terminando de estudiar hoy es tercera de Juan, el mismo que escribió el Evangelio de Juan, inspirado por el Espíritu Santo, el mismo que debió haber estado en esa reunión, que sintió el saludo del Maestro después de resucitar, cuando les dijo, la paz sea con vosotros, shalom. Y por eso él, al final de su epístola, se despide diciendo lo mismo. Lo que se aprende del Maestro se puede aplicar, porque penetra hasta el corazón. Y yo puedo hablar, o como lo hace el apóstol Juan, él puede hablar del shalom y de la paz, porque él la sintió primero. ¿Queremos sentir la paz de Dios? Entonces reunámonos con el Maestro. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 22, dice la Biblia, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿No le dan ganas a usted estar ahí en este momento? ¿No le hubieran dado ganas a usted de ser parte de ese equipo? Claro, tal vez no nos hubiera dado ganas de ser perseguidos por los judíos, por los romanos y por todo el mundo que hubiera estado en contra de Jesús, pero ¡qué momento! Si nosotros hacemos un breve análisis de esta imagen, de esta escena de la Biblia, también podemos descubrir que dice puesto en medio. Por eso aclaré hace unos minutos que las que tocaron la puerta y avisaron que el Señor Jesucristo había resucitado eran las mujeres que habían estado en el sepulcro, porque el Señor no entró por la puerta. Dice puesto en medio de ellos. Lo que quiere decir esta frase es que el Señor apareció en medio de ellos en ese aposento sin forzar la puerta. Él no tenía llave para entrar, él no tocó, nadie le abrió, no estaba Pedro en la puerta para abrirle, él apareció. ¿Qué nos dice esto? Y como estamos estudiando un poco de la Biblia, pues creo que es bueno tomarse el tiempo.
El cuerpo glorificado después del Señor Jesucristo no pudo haber sido detenido por la materia. El cuerpo glorificado después de haber muerto y haber resucitado, ese cuerpo estaba listo para irse ya a la presencia de Dios, al cielo, sentarse a la diestra de Dios, como dice la Biblia. Por lo tanto, no estaba ya sujeto a las necesidades de un cuerpo normal, no podía ser detenido por la materia. Por lo tanto, algunos teólogos consideran que el Señor apareció en ese lugar y que pudo haber atravesado la puerta y que pudo haber atravesado una pared o lo que sea para poder aparecerse en medio de sus discípulos. Entonces nos damos cuenta que Él repite 2 veces en esa primera reunión: paz a vosotros. ¿Se pueden imaginar ustedes la escena? ¿Se pueden imaginar la cara de Pedro en ese momento? ¿Se pueden ustedes imaginar la cara de Juan? Bueno, la cara de Tomás no nos la podemos imaginar porque él no estaba en esa primera reunión. Tomás, el incrédulo, Tomás, el dídimo, como dice la Biblia, no llegó a esa reunión, él estaba en otro lugar. Posteriormente se incorpora a otra reunión, en otro momento, en donde también estaba el maestro, y el maestro sabía que él había dudado. Y eso está en el siguiente versículo que quiero leer. Después que terminó esa reunión inicial con sus discípulos, pues el Señor se presentó en la tierra y estuvo arreglando todo antes de irse por 40 días. Eso está en Hechos capítulo 1. Ustedes pueden ver cómo el Señor, antes de irse, vino y puso todo en orden, dio las últimas indicaciones a los discípulos de cómo iban a tener que conducir la iglesia a partir de ese momento, en ausencia física del Señor Jesucristo, y cuáles eran los planes para la ministración de la palabra de Dios. Por eso, en ese momento, cuando Él dice Shalom, o cuando dice la paz sea con vosotros, en el versículo 22 dice: y habiendo dicho esto, sopló, el soplo, el aliento de vida, sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En ese momento estaba habiendo un cambio en la modalidad de la presencia de Jesucristo, la modalidad presencial de Jesús se volvió, si lo quiere hacer, voy a hacer una comparación un poco barata de esto, pero la modalidad presencial se volvió virtual a través de la unción del Espíritu Santo, que ahora no podemos ver, pero que sabemos que está en nosotros. No podemos ver a Jesús, no podemos tocar físicamente a Jesucristo hecho hombre, porque ese ciclo terminó. Jesucristo, Dios, sigue vivo, pero dejó al ejecutivo es necesario que esté con nosotros el Espíritu de Dios. Ahora nosotros virtualmente, a través de una oración, nos podemos comunicar con Jesucristo. Y entonces todo eso tiene una connotación fuertísima en cuanto a la doctrina. Ahora vayamos al versículo 26, siempre Juan 20, 26. Juan capítulo 20, versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. A esa reunión sí llegó Tomás, el incrédulo. A esa reunión sí. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio. Aquí está una vez más cómo describe la Escritura la manera en la que Dios aparecía en medio de esas reuniones. Y dice: estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo que paz a vosotros. Una vez más, les dio otra dosis de shalom en ese momento. Y el primero que necesitaba el shalom era Tomás, porque no había visto todavía al maestro, le habían contado que estaba ahí, y Tomás había dicho: si yo no veo las marcas en sus manos y en su costado, yo no voy a creer que Él es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso, a continuación, no lo vamos a leer, pero a continuación el Señor le dice que se venga, que se acerque, y entonces procede una vez más a enseñarle las marcas en su cuerpo. Pero primero le dio su porción de shalom. Ustedes y yo necesitamos esa porción. También los servidores de Cristo, las personas que están en las misiones, las personas que están a tiempo completo predicando la palabra de Dios, las personas que están sirviendo en diferentes áreas de la iglesia, necesitan de vez en cuando una reunión para recibir el shalom. Y si nosotros podemos servirles en algo y ser mensajeros del shalom para Dios o para estas personas de parte de Dios, hagámoslo, porque es necesario que nosotros podamos encontrar también en eso nuestra propia paz. Requisito número 2 para poder
encontrar el shalom que tanto buscamos. Requisito número 2, que hemos venido estudiando también. Nosotros compartimos un estudio que se llamaba que los diótrefes no te detengan en tu servicio, porque van a estar ahí y te van a quitar la paz. Entonces, vamos a retomar un poco esa parte de ese estudio que hicimos para darnos cuenta de que para poder alcanzar la paz que Dios nos quiere ofrecer a todos nosotros, ese shalom, esa paz completa en todas las áreas de nuestra vida, va a haber que quitar algo del camino. Vamos a tener que cortar algunas costumbres, vamos a tener que cortar algunas personas que no nos permiten el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida. Y lo explicamos detalladamente en ese estudio bíblico. Si usted no se había conectado para entonces, búsquelo en esta plataforma, en Instagram, Estudio Bíblico Tenerife, o si no, le invito a que pueda visitar mi canal en YouTube, Alessandro López Camilot, y ahí está, y busque el mensaje que los diótrefes no te estorben en el camino, y ahí se va a dar cuenta de lo que hemos platicado. Si no, ahora mismo yo le leo la parte de la escritura que utilizamos como base para ese mensaje. Tercera de Juan, versículos del 9 al 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Por supuesto, solo con leer esto nos quita la paz, obviamente. Personas como él, que probablemente servían en la iglesia, quizá amaban a Dios, no lo sé, pero eran un tropiezo para otros y no servían a sus hermanos y no apoyaban el ministerio de otros porque eran bien egoístas. Entonces, vemos que esto nos quita la paz, nos la roba. Pero esto son de las cosas que nosotros tenemos que ir quitando de nuestro camino. Sanar nuestro corazón, perdonar, olvidar, dar la espalda a esas partes de nuestra historia que nos han movido el piso por un enojo, por una traición o por algo que alguien nos quiso hacer. Es necesario que nosotros tengamos la paz de Dios cuando quitemos de en medio todos estos factores que nos la están robando. Romanos capítulo 16, versículos del 17 al 20, Romanos 16 del 17 al 20 dice lo siguiente: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz, ¿cuál es la consecuencia? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¡Qué palabra! ¡Qué belleza de promesa de parte de Dios para todos nosotros! Habrán hombres y mujeres como las que se describen en estos versículos. No dice que no estarán, no dice que se apartarán de nuestro camino, no dice que nunca vamos a tener relación con ellos, solo por haber sido llamados al ministerio o por haber recibido al Señor como Salvador. Sino dice, se los van a encontrar, van a estar ahí, pero para que no te roben la paz, es necesario apartarlos de nuestra vida. Y vea, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, porque quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Versículo 20. Consecuencia de todo lo que leímos arriba, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. ¡Qué bendición! Entonces, es mejor seguir los consejos que nos da Dios a través de su palabra que estar contaminando nuestra vida con este tipo de personas. ¿Quiere paz? ¿Quiere un requisito grande para su paz? Saque a esas personas de su vida.
Es mejor seguir estos consejos que estoy a punto de compartir con usted. Efesios capítulo 6 versículos del 23 al 24. Efesios 6, 23 al 24. Recuerde, estamos terminando la epístola a los Efesios aquí. Este es el cierre de la epístola. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cerrando esta carta, se refiere así a los destinatarios. Si usted en su Biblia, en su mano, en su implemento electrónico, tiene la Biblia y la está leyendo ahorita y está leyendo la epístola a los Efesios, quiere decir que esa epístola fue diseñada para que usted y yo la escucháramos, la leyéramos y la viviéramos. Por lo tanto, esa salutación final, esa bendición del final, está reservada para todos aquellos que lean esta epístola. Usted y yo estamos en ese grupo. Y dice la Biblia, Efesios 6, 23, 24. Paz sea a los hermanos. Shalom para ustedes, shalom para mí. Y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Qué manera de cerrar una carta. Qué manera de desearle bendición a todos aquellos como usted y como yo que leemos esta porción. Una vez más, si hay alguien que es primera vez que escucha este mensaje o que es primera vez que nos visita en esta plataforma o que oye esta predicación en cualquier medio de comunicación, es necesario que la paz de Dios llegue a tu corazón y, como dice esta porción que acabamos de leer, amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. En medio de Dios y del Señor Jesucristo, a través del Espíritu de Dios, se puede encontrar esa paz. Es necesario abrirle el corazón. Y primera de Pedro 5:14, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 14, cierra también la epístola. Y el apóstol Pedro dice esto para usted y para mí. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Bueno, aquí hay unas palabras. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. La palabra ósculo es un beso. Bueno, hoy día no lo podemos hacer por razones obvias, por la situación que estamos viviendo, por el COVID. No nos podemos despedir ni saludar ni siquiera de mano, ni siquiera con un beso, ni un abrazo como lo hacíamos antes. Aunque esta epístola se refiere a cómo debemos nosotros mostrar nuestro amor para los unos para con los otros. Y de esa manera dice, la paz con todos vosotros que estáis en Jesucristo. Ahí se mueve en el amor de Cristo la paz que nosotros necesitamos. Y el tercer requisito que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad es cuidado con lo que acostumbras imitar, que es parte también de otro de los estudios que ya compartimos. Para que nosotros podamos tener paz, necesitamos ser creativos, necesitamos trazar nuestra propia ruta, necesitamos ser guiados por Dios para tomar las decisiones que voy a tomar. Muchas veces hemos querido imitar decisiones de otras personas y no nos ha salido bien. Y más o menos de eso trataba el estudio que compartimos con este tema. Cuidado con lo que imitamos. Y nos referíamos en ese momento en la tercera epístola de Juan, versículo 11, tercera de Juan 11. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y nos poníamos muchas interrogantes en ese momento, qué es lo malo, qué es lo bueno, a dónde está lo malo, quién sabe qué es lo malo, hasta dónde llega la línea entre lo bueno y lo malo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la persona de Jesús están todas esas respuestas. En la persona de Cristo y en su palabra podemos encontrar esa línea donde pasa de lo bueno a lo malo y lo malo a lo bueno. Y es por eso que tenemos que tener la ayuda de Dios para poder imitar lo bueno y no lo malo. Tenemos que tener mucha precaución. Vamos a otro consejo bíblico con respecto a esto. Está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 4 al 8. Primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 4 al 8. Dice la Biblia: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Vea la frase completa.
y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. La paz del Espíritu de Dios en medio de la tribulación, pero queriendo imitar lo correcto, que era, por supuesto, a la iglesia en aquel momento, el apóstol Pablo representando a la iglesia cristiana, y del Señor. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Es por eso que tenemos que ser precavidos. ¿Queremos paz en el corazón? Seamos instrumentos de Dios para tomar decisiones y saber lo que tengo que imitar y lo que no tengo que imitar. Y muchas veces ustedes y yo seremos dignos de imitar, como decía el apóstol Pablo. En muchas partes de la Biblia él dijo, imitadme a mí, porque él tenía los ojos puestos en Jesús. Él trataba de imitar a Cristo. Por lo tanto, pedía que se le imitara a él en cuanto a su devoción a querer imitar a Jesucristo. No era que él se sentía, por supuesto, superior a nadie más. Y el requisito número 4 que quiero compartir con ustedes es el testimonio que viene como resultado de andar en la verdad. Hablamos en el último estudio bíblico que compartimos hace una semana, hablamos acerca de andar dando un buen testimonio, hablamos acerca de la importancia del testimonio. Y entonces, un testimonio de paz es importantísimo que nosotros lo podamos compartir. Tenemos que llenarnos de paz para ser eficientes en compartir este testimonio. Tercera de Juan, versículo 12, utilizábamos como base para ese estudio y decíamos, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Hablando acerca de este personaje que era de muy buen testimonio y que siempre estaba al servicio de Dios y de los hermanos. Entonces quiero llevarlos a otra porción. Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. Filipenses 4, del 6 al 7, el apóstol Pablo, una vez más inspirado por el Espíritu de Dios, dice lo siguiente: por nada estéis afanosos. Quiere decir que haya paz en lugar de tribulación. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahí está la clave, es la manera de hacerlo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y cuando vuestros corazones y vuestros pensamientos estén guardados en Cristo Jesús en paz, ¿qué es lo que vamos a proyectar? Paz, shalom para la gente. Vamos a poder compartir con otras personas esto, hacer mi testimonio. La gente va a decir, ¿y usted por qué tiene tanta paz en medio de la tribulación? Porque tengo la presencia del Señor en mi vida. Evangelio según San Juan capítulo 16 versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una vez más, el Señor dice, no es que no van a tener aflicción, no es que no les va a pasar nada. En el mundo tendréis aflicción, pero tened shalom. Tened una paz completa. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. Finalizo con un tiempo de participación, dos preguntas que quiero en las cuales reflexionemos en este momento. La primera, ¿hemos estado cumpliendo estos 4 requisitos para que así la paz del Señor esté dentro de nuestra vida? Para que el shalom de verdad se pueda mostrar en nuestra vida. Si no lo hemos hecho, ¿qué nos ha estado impidiendo hacerlo? Y número 2, ¿estamos dispuestos a comenzar a obedecer estos 4 requisitos dados por el Señor en su palabra, que lo hemos aprendido en las últimas semanas, y como resultado de nuestra obediencia, la paz del Señor estará con nosotros? ¿Estamos dispuestos a comenzar a obedecer estas cosas para que la paz, el shalom de Dios llegue a nuestra vida? Pues yo estoy dispuesto a hacerlo y estoy claro que ustedes también. Quiero desearles shalom a todos. Que Dios los bendiga y los llene de su paz. Que Dios derrame su bendición sobre la vida de cada uno de ustedes. Que la presencia y la gloria de Dios les acompañe donde quiera que vayan. Que ustedes puedan vivir en ese shalom completo, en cada lugar a donde ustedes vayan, que la gente pueda preguntarles qué hay en la vida de ustedes que los hace diferentes. Y cierro dedicando a ustedes esta porción de la Biblia en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, que también es llamada la bendición apostólica, y dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros.
hermanos de este estudio bíblico. Les amamos en Cristo y les mando un fuerte abrazo. Si tú estuviste conectado con nosotros y no has recibido al Señor Jesús como Salvador, te invito a que hagas esa oración de la que platicamos hace unos minutos. No te puedo dar la vida eterna, no te puedo perdonar los pecados, no te puedo a través de una oración mía hacer milagros ni que la vida eterna te suceda. Eso es a través de tu fe. Lo único que hacemos es acompañarte en esta maravillosa aventura de poder entregar nuestra vida a Cristo. Si estás listo, cierra tus ojos ahí donde está y di conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Me arrepiento, perdóname. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Tengo fe en eso y tengo fe en tu resurrección el tercer día. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad y te pido que guíes mi vida y me llenes de Shalom. En el nombre de Jesús. Amén.